Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad Bet Shalom en todo el mundo. Un saludo a nuestros alumnos virtuales también que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la primera reflexión de la parashá Koraj. Esta parashá nos cuenta básicamente la rebelión de Coré contra Moisés y Aarón y por supuesto el Eterno. Esta parashá, esta historia, esta porción bíblica la encontramos en el libro de Bemidbar o Números del capítulo 16 al 18. Así que vamos a comenzar con esta breve reflexión. En esta primera reflexión revisaremos las tres primeras lecturas de esta parashá que se denomina Koraj, es decir, los capítulos 16 hasta el verso 15 del capítulo 17. Identifiquemos a los personajes que nos presenta la escritura. Tenemos a Koraj, el primo de Moisés, de la tribu de Leví, quien toma la iniciativa del amotinamiento. Tenemos a Datán, Abiram y On, de la tribu de Rubén, y tenemos a 250 hombres prominentes de Israel. En las escrituras aparecen como gente de renombre. Tenemos por supuesto a Moisés, levita también y profeta de Dios, y tenemos a Aarón, hermano de Moisés, hermano mayor de Moisés, levita y sumo sacerdote del tabernáculo. ¿Cuál fue la razón del amotinamiento? La escritura nos informa básicamente que Koraj tomó, y de hecho así comienza la versión en hebreo original, tomó Koraj, es decir, la iniciativa de reclamar derechos sacerdotales nace inicialmente de Koraj, y su propuesta es secundada por sus vecinos Datán, Abiram y On. ¿Por qué digo que eran vecinos? Bueno, porque efectivamente la tribu de Rubén, de donde provenían Datán, Abiram y On, estaban ubicados al sur del tabernáculo y colindaban justamente con la ubicación de la familia de Coat, abuelo de Koraj. Y ya sé que cuando leemos sobre las generaciones y sobre las ubicaciones alrededor del tabernáculo de las familias y de las tribus, en realidad no prestamos mucha atención, pero aquí está la prueba de que es muy importante escoger bien a los vecinos y principalmente ser un buen vecino, gente de influencia positiva, gente de bien, porque a veces las malas costumbres se pegan y otras veces, por no caer mal o por no ofender la opinión de los malos vecinos, aprobamos o toleramos sus malas costumbres. Y no tanto nosotros, sino nuestros hijos, que son los que comparten, conversan, juegan y aprenden o pasan tiempo con los hijos de nuestros vecinos. Pero, bueno, un pequeño detalle nada más, regresemos a nuestra reflexión. ¿Qué es lo que reclama Koraj? Bien, responder a esto ya es un poco más complejo. Inicialmente diremos que Koraj pretende la igualdad de derechos de todas las tribus, de todas las personas. Al menos así disfraza sus verdaderas intenciones. Dice el verso 3 del capítulo 16. Y se congregaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, pues toda la congregación, todos ellos son santos y el Eterno está en medio de ellos. ¿Y por qué os ensalzáis sobre la asamblea del Eterno? Revisemos detalladamente este verso. Inicialmente dice, y se congregaron contra Moisés y Aarón. No dice, y se congregó Koraj, dice, y se congregaron. Koraj no buscó las respuestas a sus inquietudes acercándose él solo, personalmente, a Moisés o a Aarón. No se condena el hecho de que Koraj tenga sus dudas y que no esté de acuerdo con las decisiones que Moisés haya tomado. Lo condenable es que busca la compañía, el apoyo de otros, Datán, Abiram y On. Es decir, antes de hablar personalmente con Moisés y expresarle su incomodidad, ya habló con sus vecinos y los envenenó con sus quejas y sus muy personales apreciaciones
con respecto a las decisiones de Moisés y Aarón. Esto ya es grave, ya que cae dentro de la categoría de la lengua maliciosa, el chisme, las mentiras, las murmuraciones, cosa que de entrada ya es muy negativa y una práctica destructiva para quien la practica y para quien se presta a escucharlo. Es decir, Korah, el camino correcto que Korah debería haber tomado es acercarse a hablar con Moisés, con Aarón, expresarle sus inquietudes, sus incomodidades. Pero lo que hizo fue, previamente, antes de hablar con Moisés, o por lo menos eso es lo que nos informa la Escritura, hablar con Datán, Abiram, On, y convencerlos, o como pongo aquí en el estudio, en la reflexión, contaminarlos con sus propias convicciones, con sus propias ideas, con su manera de ver las cosas. Y esto, por supuesto, ya cae en el tema de la shonará, la lengua maliciosa, en el tema del chisme, la murmuración, hablar a espaldas de alguien sin que esta persona tenga la oportunidad de también defender su posición, expresar por qué ha hecho o dicho cualquier cosa que sea el caso. Yo entiendo perfectamente que es muy complicado hablar personalmente con alguien, mucho más si lo que vamos a decirle pudiera traer confrontación, o incomodidad o molestia en la persona con quien tenemos alguna discordia o con quien no estamos de acuerdo. Recuerdo alguna ocasión en la que alguien vino a mi oficina hace algunos años y me dijo, muy preocupado, tengo algo muy grave que conversar contigo. Es un asunto que no viene ahora al caso, pero lo hablamos y resultó ser un malentendido. Lo importante de esto es que esa persona vino directamente y lo habló personalmente conmigo. No estuvo murmurando el asunto con nadie y así me lo dijo, y yo le creí porque efectivamente no escuché de este asunto de boca de nadie más. Es decir, efectivamente, cuando esta persona tuvo este impasse, este inconveniente con algo que yo había dicho o había hecho, esta persona se acercó directamente a mí, no estuvo hablando con nadie antes o no lo comentó con nadie sin antes hablar conmigo. Entonces ahora viene la reflexión para cada uno de nosotros. ¿Tienes un problema con alguien o te disgusta sus decisiones o sus acciones? Intenta hablar personalmente con esa persona. Si no es posible hacerlo, si crees que no va a aceptar tus reclamos, no va a estar dispuesto para escucharte, entonces guarda silencio. No lo comentes con nadie y deja el asunto en manos del juez supremo. Es decir, no hagas lo que hizo Korah. No hables con nadie más, no te asocies con nadie más para entonces sí pretender arreglar algún asunto. Si la persona con la que tienes un inconveniente no aceptaría hablar contigo, si tú sabes que no va a haber oportunidad de hablar con esa persona, entonces mejor guarda silencio, no lo comentes con nadie, deja el asunto en las manos de Dios, que es el juez supremo. A continuación dice el verso, y les dijeron, basta ya de vosotros, es decir, Korah, Datán, Abiram y On. Según el texto, le dijeron a Moisés y Aarón, basta ya de vosotros. Esta expresión quiere decir que Korah reclamaba que Moisés y Aarón ya tenían suficientes cargos, que habían, a pretexto de ser escogidos por Dios, acaparado los cargos más importantes dentro de la comunidad. Moisés era el profeta de Dios. Aarón, hermano de Moisés, fue nombrado sumo sacerdote. Y su primo, el primo de Korah, Eliasaf, era el príncipe de la casa paterna de los Gersonitas, según el libro de Bemidbar o Números, capítulo 3, verso 24.
Entonces, obviamente, Korah sentía que él también merecía un cargo importante dentro del organigrama de la gobernación de Israel. Entonces yo pregunto, ¿es justo su reclamo? ¿Acaso es un pecado tener aspiraciones? Por supuesto que no. El error es no haber considerado un importante detalle, y es que todas estas designaciones fueron ordenadas por el Eterno. Moisés solo era el portavoz de las decisiones divinas, y nuevamente esto nos confronta con esa mala costumbre que tenemos de juzgar el obrar soberano de Dios. Nos llenamos la boca diciendo Dios sabe lo que hace, pero cuando Dios hace lo que hace, nos enojamos y nos rompemos la cabeza pensando ¿por qué lo hace? ¿Por qué les da? ¿O por qué se los lleva? ¿O por qué no se los lleva? ¿O por qué los trae? ¿O por qué ellos sí y por qué nosotros no? ¿Me entiendes? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Dios sabe lo que hace. No le des más vueltas al asunto en tu cabeza. Dios sabe perfectamente lo que hace. Y alguien que no está dispuesto a aceptar la voluntad, la perfecta voluntad de Dios, ni en su vida, ni en la vida de los demás, es alguien que estará constantemente conflictuado con todos. ¿Por qué perseguir algo que no te corresponde? ¿Por qué ir tras algo que Dios ha dispuesto para otros y no para ti? El mandamiento dice, no codicies nada de tu prójimo, nada. Ver lo que los demás poseen no es malo, ni tampoco desear obtenerlo legítimamente. La codicia se da cuando alguien ve la prosperidad, los logros, los talentos de otra persona y eso le causa resentimiento o se los quiere quitar o quiere juzgar la manera de cómo esa persona obtuvo esos recursos. O en el caso de Korah, la posición de autoridad de Moisés y de Aarón, anhelar algo, una posición social, en el caso de Korah, que no le correspondía, o por lo menos que Dios había dispuesto que no era para él. Lo que está prohibido no es el deseo de tener algo, lo que está prohibido es hacerle daño a otra persona, al prójimo, motivado a expensas de la codicia que tenemos. Una opción es dejar que el éxito de los demás, la bendición de los demás, nos inspire, y la otra opción es codiciar. La primera opción produce prudencia y el deseo de trabajar duro, dignamente, tener méritos para alcanzar una bendición, y si está en la voluntad del Eterno, con toda certeza, esto que deseamos, que anhelamos, nos será concedido. La segunda opción, la codicia, produce rencor, malos pensamientos, amargura, genera excusas para el fracaso y desencadena una serie de actos de apropiación indebida que nunca son positivos. Nunca vamos a alcanzar shalom, paz, si creemos que la vida es un juego de quién gana y quién pierde, y que de alguna forma Dios nos está perjudicando a nosotros constantemente y beneficia a otros. Korah sentía que había sido perjudicado, que merecía más de lo que ya tenía. ¿Y qué era lo que tenía Korah? Bueno, Korah era nieto de Coat, es decir, miembro de aquella familia de levitas a quienes se les había encargado la sublime tarea de cuidar las cosas más sagradas del tabernáculo. Los deberes específicos de los coatitas, descendientes de Leví por el linaje de Coat, estaban regulados por la ley de Moisés y son descritos en este mismo libro, Bemidbar, capítulo 4, versos 4 al 15. Estaban encargados directamente del velo del tabernáculo y del arca del pacto, así como de los mobiliarios sagrados del tabernáculo correspondientes al lugar santo, la menorá, el candelabro sagrado, es decir, la menorá, el candelabro sagrado, ¿no? La mesa del pan de la proposición, el altar de oro. Los coatitas son quienes debían envolver y proteger estos objetos sagrados durante la marcha del campamento de Israel por el desierto. La función de los coatitas era en realidad la más importante entre los hijos de Leví, pues solo atendían
no solo atendían lo correspondiente al lugar santo y al lugar santísimo, sino que en los traslados también cuidaban directamente del arca del pacto, donde se asentaba la presencia, la Shekinah de Dios. Cuando el campamento de Israel se movía, ellos debían llevarla directamente, cargarla directamente sobre sus hombros. Esto es lo que tenía Korah. Esto es lo que despreciaba Korah. Para terminar, quiero hacer algunas reflexiones. ¿Te has puesto a pensar en lo que tienes? ¿Te has puesto a pensar en lo que anhelas? ¿Qué es lo que estás despreciando? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? Te dejo estas preguntas para esta primera reflexión de esta parashá, Korah. Como siempre, te agradezco por acompañarnos cada semana en este estudio de estas preciosas enseñanzas. Como siempre, te recomiendo que vivamos con entusiasmo cada día, haciendo algo para que este mundo sea mejor, para que este mundo tenga a través de nosotros shalom, paz, sabiendo que el Eterno nuestro Dios, el dador de la Torah, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Que así sea. Amén. Comparte este video con tus amigos y familiares. Permite que más y más personas sean instruidos, enseñados a través de la enseñanza de la Torah. Nos vemos en la próxima reflexión. Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite. Shalom, shalom.